Imagina terminar tu jornada de trading en tan solo minutos de mercado. Esto es posible con ciertas estrategias de trading. Por supuesto que no es fácil y tiene pros y contras y también hay que tener un cierto timing especial. Por eso en este pequeño video te voy a mostrar una de las estrategias que mejor me ha funcionado en las últimas semanas. Estrategias de cierre de gap y continuación de gap. Básicamente lo que conocemos como gap and go y gap and close. Así que vamos al video de continuación con unos ejemplos. Hola, mi nombre es Dani y bienvenido a un nuevo video de Trading Zero, donde claramente hablaremos de estrategias. Pero antes de comenzar y como siempre les pedimos, por favor, aquí debajo en www.tradingzero.com pueden ingresar y descargar un curso de trading totalmente gratuito. Así que no esperes más, ingresa en www.tradingzero.com y ya que estamos te comento que operamos todos los días en vivo, en directo a partir de las 8 a.m. hora de New York, 4 o 5 horas de mercado en vivo, en directo todos los días del año. Tus únicos supergurús del éxito que hacen esto todos los días y más de 3 años, pase lo que pase en el día. No te dejes engañar, el trading es en vivo y en directo todos los días, no una vez cada tanto. Muy buen trader, en mi pantalla tienen una grabación del día 1 de diciembre en una de las acciones que hemos operado, que es la acción GIII. A partir de este momento conocida como la acción GI. Y veamos qué fue lo que hicimos en esta acción, que de hecho fue una acción con una muy buena rentabilidad en los primeros minutos de mercado. E incluso si vemos el reporte del día 1 de diciembre, vamos a ver que la operación GI la tomamos 14 segundos luego de la apertura de mercado para luego tomar ganancia y hacer un scalping de continuación, es decir, volver a agregar, volver a tomar ganancia y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, esta acción la tomamos en el primer minuto de mercado y ya tan solo algunos segundos después de tomar esa posición nos había dado casi nuestro objetivo diario. Ahora bien, ¿por qué hicimos esta acción en los primeros minutos de mercado? Una de las estrategias que más me está funcionando en las últimas semanas es la de continuación del gap y también las de cierre de gap. Pero esto tiene algunos detalles detrás. Tienen que ser acciones que tengan un catalizador detrás. En preferencia, si vamos a continuar el gap, tienen que ser acciones que hayan reportado earning o bien que tengan un catalizador fuerte. Pero normalmente cuando las acciones tienen un fuerte catalizador detrás de alguna noticia de la empresa en particular, ya suelen abrir con la liquidez y la volatilidad ya pasada, es decir, ya tienen muchísima liquidez y volatilidad en pre-market. Pero cuando abren con algún reporte de earning, las acciones a veces no tienen cierta liquidez en pre-market, pero sí tienen un catalizador fuerte, que es ese reporte negativo o positivo, depende de si vamos a hacer continuación de gap alcista o gap bajista. Otra de las cositas a tener en cuenta es el tema del precio de las acciones. Normalmente son acciones menores de $30 e incluso les puedo decir que las mejores oportunidades se dan en acciones menores de $20. Por supuesto, lo primero que hacemos es analizar la acción, de qué acción estamos hablando, si es una ADR, si es una acción de Estados Unidos, ver de qué acción estamos, a sectores e industrias nos estamos mirando. También es muy importante ver el volumen promedio diario de los últimos 3 meses de la acción, que sale aquí en Finviz, es muy fácil de verlo y es más o menos 1 millón de volumen promedio diario. Además de ver si es una acción small caps o es una acción mid caps y ver también su flotante. Es muy importante que cuando hacemos continuación del gap los hagamos más que nada en acciones que sean mid caps o que sean small caps, como este caso, el caso de GI, que es una acción small cap porque tiene menos de 1 billón de capitalización de mercado, pero que tenga una capitalización mayor al menos de 500 millones. También su flotante es muy importante, tiene que tener un flotante mayor de 30-35 millones para que no sea tan fácil de manipular. Luego, y lo más importante, por supuesto, es buscar el catalizador. Si vemos al 1 de diciembre, vamos a ver que el catalizador era justamente que la acción reportaba earning. Una forma muy fácil de ver los reportes de earning es tan solo ir a Earning Whisper y simplemente ponemos el símbolo de la acción y vemos su reporte y su catalizador aquí. Claramente podemos ver en su reporte que las ganancias por acción y los ingresos de la compañía han sido menores a lo esperado, pero también lo que pronosticó la compañía para el resto del año también está siendo menor al consenso esperado. Por supuesto que aquí tienen todo el catalizador disponible para poder leerlo a detalle. Esto claramente hay que hacerlo antes de la apertura, ¿sí? Así que normalmente cuando buscamos acciones activas del día a las 8:30 aproximadamente, aunque ya estamos en directo a partir de las 8, comenzamos a ver estas acciones y a tenerlas en cuenta. Una vez tenemos la acción buscada en pre-market, que tenemos, sabemos cuál es su catalizador, es un catalizador negativo en este caso, la acción abre con un gap mayor del 37% en pre-market, tenemos un volumen que es un volumen menor al promedio diario, realmente me hubiera gustado que el volumen esté entre los 150 y 200 mil acciones impresas. De hecho, 15 minutos antes de la apertura, la compañía tenía
tenía ese volumen aproximadamente de 200 a 250 mil acciones impresas. Por supuesto, los últimos 15 minutos imprimió mayor cantidad de acciones y abrió con un volumen muy similar al promedio diario. Pero lo que no quiero es una acción que abra con un volumen muy superior a su promedio diario, con un volumen de por 4, 5, 6 de su promedio diario, porque es una acción que muy probablemente pueda llegar a ser una corrección. Y en ese caso lo que estaríamos buscando es un gap and close, es decir, un cierre de gap. Aquí lo que nosotros queremos es que continúe el volumen vendedor, es decir, que haya aún más pánico en la acción, en este caso pánico porque es de venta, porque es un catalizador negativo, y que terminen destruyendo la acción, haciéndola caer. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es ver su gráfico en premarket. Como podemos ver, esta acción tenemos un gráfico muy bajista, es decir, tenemos un gráfico con clara tendencia a la baja y muy fuerte, como ven, su separada media de 200 y por supuesto también del VIGUA. En caso de que la acción hubiera recuperado parte de su gap en premarket, probablemente ya no estemos hablando de una continuación del gap, o habría que ver cuando abra qué es lo que hace la acción. Pero en este caso es para tenerlo en cuenta en los primeros minutos de mercado, porque claramente tenemos una tendencia bajista, un catalizador, buen precio y un volumen que va a entrar apenas abra la acción. ¿Por qué va a entrar ese volumen? Por el pánico dado el catalizador que tiene detrás. Todos los inversores, traders y demás que están comprados en dicha compañía y que no pueden salir tanto en pre-market como en post-market del día anterior, van a comenzar a salir apenas abra el mercado. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar la volatilidad del scalping. Y cuando hablo de scalping, hablo de aprovechar los impulsos, primer, segundo, tercer impulso, y tenemos que estar tomando ganancias en la acción. Ya que vale recordar que la parte muy negativa de este tipo de estrategia de los primeros minutos de mercado es la volatilidad, la amplia volatilidad que hay en los primeros minutos. Y podemos llegar a perder más de lo deseado por los movimientos fuertes que pueden tener las acciones e incluso que nos abren los spreads. Por lo tanto, este tipo de estrategia es una estrategia que tiene que tener mucho timing para poder analizar la acción en premarket, ya tener establecido cuáles son los precios aproximados de venta y los precios aproximados de toma de ganancia y de stop. Y por supuesto, estar muy concentrado, no distraerse, porque un segundo en este tipo de estrategia cuenta y mucho. Así que veamos qué es lo que sucedió en esta acción GI. Vamos a darle play y veamos los primeros minutos o segundos de mercado. Bien, como podrán ver, la acción abrió a 13.58. Gracias a Dios, este tipo de plataformas nos dan el precio de apertura, el precio del cierre del día anterior, su volumen, su máximo, su spread y también su gap. La verdad es que es un tipo de plataforma muy completa. De hecho, lo más importante también en este tipo de plataforma es que nos dan los segundos de cada periodo de tiempo que faltan para la próxima vela. En este caso, como es un gráfico de un minuto, faltarían 57 segundos para la próxima vela, porque claramente hace 3 segundos que abrió el mercado. Una plataforma que claramente, que si adquieres es uno de los programas que te voy a dejar en la descripción, la tienes totalmente gratuita. Es muy interesante, es muy buena. Es una plataforma de data real en tiempo real de las acciones. Es decir, que aquí en las acciones no hay ninguna variación de spread ni de volumen. El volumen visto es el volumen real y el spread visto también es el spread real. Muy importante para hacer estrategias de scalping, ya que si tendríamos una variación de spread por parte del broker, hacer este tipo de scalping sería un tanto complicado. Bien, le damos play y vemos a ver qué es lo que sucedía. Como podrán ver, aquí en 14.30 se pone una orden de Nasdaq y de Arca. Nos establece un soporte, pero mejor dicho, es una presión compradora sosteniendo el precio. Ahora bien, ¿qué pasa si comienza a entrar presión vendedora a esa presión compradora y la supere? Estaríamos teniendo un exceso de oferta y por tanto el precio de la acción comenzaría a bajar. Estábamos diciendo que es una acción que tiene gap bajista, que tiene catalizador negativo y que tiene tendencia negativa, y es aquí donde comienzo a tomar el trade en 13.30 para tener ese rally bajista en los primeros minutos de mercado, en los primeros segundos de mercado. Por supuesto, es scalping, así que vamos a ver qué es lo que sucedió en 13.30. Como van a poder ver aquí, van a aparecer la flechita cuando comiencen a entrar vendedores en 13.30. Entran vendedores en 13.30 y ahí entramos en la operativa. Y esto es muy importante también. Una vez quiebra, el volumen continúa. Nosotros no necesitamos solamente volumen vendedor que quiebre cierto nivel para tomar la posición. También necesitamos volumen de continuación, es decir, que continúe el volumen vendedor. A esta acción no solamente le teníamos ese volumen de continuación, sino que podemos ver en la oferta que cada vez que superaba un nivel aumentaba la oferta. Eso nos está diciendo que hay una fuerte presión vendedora
vendedora, es decir, que están haciendo bajar el precio de la acción. Fácilmente cuando pasa eso, en el caso de que comiencen a entrar compradores y esta presión vendedora comienza a disminuir, es el momento de salir, sin importar si estamos en el 1.1, 1.2 o donde estemos, es salir porque claramente se puede dar vuelta la posición. Pero aquí no sucedió eso. De hecho, cada vez que superaba un nivel, fíjense que como va subiendo la oferta, cada vez que se supera un nivel, vean, increíble cómo va bajando la acción. En el gráfico de abajo tenemos la acción TOPS, que quise tomarla largo en 4.20 y 4.30 antes de halt, pero lamentablemente quedó halteada la acción y no me tomó esa posición. Es que estaba muy concentrado en lo que estaba pasando en esta acción HI porque me estaba dando una rentabilidad muy alta. Recuerden que el precio de entrada es 0.30 y el precio de stop es 58, es decir, el precio de apertura, ya que ahí en ese momento, en ese punto, la acción pasaría de red a green y es el momento de salir porque se puede dar vuelta la estrategia, es decir, podría llegar a ir a cerrar el gap. Le damos play y continuamos y van a ver cómo aquí estamos en el 1300, que obviamente es un nivel psicológico, y sigue aumentando la oferta y sigue bajando el precio de la acción. Los puntos en donde tomé ganancia, claramente como podemos ver en nuestro file order, tomamos ganancia en 12.83, 12.86, que esta fue en el mismo momento, y la próxima toma de ganancia es en 12.60. Luego, obviamente volvemos a entrar en 13.95 porque dio un rally bajista nuevamente, un nuevo estrechamiento, una nueva consolidación, pero por supuesto que eso ya es otro tipo de estrategia. Bien, gente, este es un tipo de estrategia y luego tenemos las estrategias de cierre, breakout, breakdown y otras muchas estrategias. Las que más están dando resultados estas últimas semanas, al menos a este servidor que les habla, son las estrategias de Gap and Go, Gap and Close, pero por sobre todas las cosas también las estrategias de reversa, que seguramente vamos a explicar en otro video porque a partir de este momento damos por finalizada esta sesión. Y por supuesto, si te gustó este video, le das like, te suscribes al canal, activa la campanita y por supuesto también me dejas un comentario si quieres que hable de las otras estrategias o que termine aquí nuestras estrategias de trading. Éxitos a todos, bye bye, nos vemos en el próximo video.